Hola, este es el capítulo número 15 de programación en Lazarus Free Pascal. En este capítulo vamos a instalar un nuevo componente en Lazarus que se llama PowerPDF, que queda en la descripción del video. Tenemos allí dos enlaces. Entonces vamos al primer enlace. Nos va a pedir la clave de cifrado, que también queda en la descripción del video. Vamos a descifrar y descargamos el archivo comprimido. Esperamos entonces a que se cargue aquí en Mega para descargar. Cuando ya tenemos la opción de descarga, entonces vamos a guardar. Y vamos a la carpeta, al escritorio en este caso. Vamos a descomprimir. Tenemos aquí una carpeta. Entonces esta carpeta la vamos a pegar en el disco C, donde está Lazarus instalado. Lazarus, vamos a Components y por aquí en esta carpeta pegamos la carpeta PowerPDF. Bueno, entonces abrimos la carpeta y vamos a encontrar un icono como este que dice path powerpdf.lpk. Entonces hacemos doble clic, nos aparece esta ventana, vamos a pulsar el botón compilar, nos debe aparecer aquí compilado paquete completado. Luego le damos usar, instalar. Entonces le decimos aquí que sí. Esperamos a que Lazarus compile. Lazarus se va a cerrar y se va a volver a abrir. Y aquí en las pestañas vamos a encontrar una nueva que se llama PowerPDF, que tenemos unos elementos para generar informes. En este caso voy a hacer un mini programa de registro de estudiantes, por ejemplo. Entonces voy a crear aquí un menú. Entonces voy a dar aquí menú, coloco menú como nombre, menú principal, le doy doble clic, aquí en nuevo ítem coloco un caption que diga registro, luego le doy aquí clic al menú, le doy en crear submenú y en este le coloco ingresar estudiante. Listo. Y con este ítem seleccionado me voy a eventos, on clic, le doy aquí ingresar estudiante. Listo, eso me crea este procedimiento aquí. Vamos a utilizar un nuevo formulario para insertar los estudiantes. Entonces vamos aquí a este icono o archivo, nuevo formulario, y me aparece un formulario 2. Voy a guardar este proyecto. Vamos a llamar esto reporte PDF. Reporte PDF. La primera unidad es el principal y la segunda unidad, como ya tengo otro formulario nuevo, entonces hay que guardarlo y se va a llamar registro. Entonces tengo un segundo formulario, tengo ahorita dos formularios, el principal y el segundo formulario. El segundo formulario le va a cambiar el nombre, entonces me selecciono aquí, me voy a la propiedad name y le coloco F registro.
Listo. Y el primero lo voy a llamar F principal. Y aquí en el caption de ese formulario puedo colocar reporte PDF para que me aparezca aquí en la barra del título. Bueno, me interesa ahora el segundo formulario, el caption. Vamos a colocar registro de estudiante. Me interesa entonces hacerle unos cambios, colocar una componente, por ejemplo este group boss, que le vamos a colocar aquí una alineación al tab. Entonces me queda de esta forma. Voy a crear el nombre del estudiante, voy a crear otro de estos mismos, entonces lo copio y lo pego, el código, el grado. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, el grado. Todos están alineados al tab arriba. Nombre, código y grado, por ejemplo. Y podríamos crear otro para el género. Listo. Y vamos a crear aquí un panel. Entonces panel 1 lo vamos a alinear al client o al client. Le vamos a colocar, le quitamos esta propiedad de Raised a None, le colocamos un border style single, le quitamos el caption, disminuimos un poco el tamaño del formulario y vamos a cambiar en la fuente a todo esto. Entonces seleccionamos el formulario acá, registro, vamos a fuente. Yo voy a seleccionar por ejemplo Arial Rounded de tamaño 12. Entonces así todos cambian la fuente. Y ahorita selecciono cada uno de estos ítems y me voy a caption. Entonces coloco nombre del estudiante. En este coloco código. Bueno, no hay necesidad de decir de quién. Solamente vamos a decir nombre, código, grado y género. Listo. Y entonces vamos aquí a la pestaña estándar y creamos este componente edit, que le colocamos por ejemplo nombre dentro de este primer group boss. Luego dentro del segundo código, en el tercero grado, y vamos a crear aquí un combo boss, combo boss en el género, se llama CB género. Seleccionamos cada uno de estos componentes y le damos alineación al client. Y lo seleccionamos también, vamos a una propiedad que se llama border spacing. Entonces le colocamos que al tab tenga 5 píxeles de espacio, o sea acá arriba, que no quede tan pegado a la etiqueta del group boss. Entonces en el tab le colocamos 5 y seleccionamos cada group boss y lo disminuimos un poco de tamaño. Vamos a establecer un tamaño para todos, una altura. Entonces vamos a Height, dice que el primero tiene 48, démoslo de 50 y todos los dejamos de 50. Entonces seleccionamos cada uno, colocamos un Height de 50 y aquí el formulario lo disminuimos un poco. Bueno, ahora seleccionamos cada group boss. También podemos utilizar la propiedad border spacing y le colocamos alrededor 10 para que quede como con este remarco y no quede tan pegado uno del otro. Entonces seleccionamos cada uno y damos 10 píxeles de marco.
lo mismo que con el panel. Entonces tenemos ahí 10 y dentro del panel creamos un botón que se llama B insertar o ingresar, alineación a la parte derecha, o sea al right. Propiedad del ancho width le colocamos 100. La propiedad caption, entonces insertar. Listo. Ahora estos textos los podemos borrar de la propiedad text. Entonces vamos a text, borramos. Listo. Y vamos a hacer doble clic en el botón o en el evento onClick, entonces para que nos genere esto. Y como este formulario no va a estar aquí cuando yo abra la aplicación, sino que lo voy a llamar desde ingresar estudiante, entonces se va a abrir este segundo formulario. Entonces tengo que hacerle algunas propiedades para saber si se ingresó, por ejemplo, el estudiante o no. Entonces para eso vamos a crear algunas variables. Por ejemplo, la variable B ingresó estudiante es como de tipo pregunta, entonces le colocamos boolean, verdadero o falso. Entonces acá cuando yo le doy el botón insertar es porque realmente ingresé un estudiante, pero tengo que preguntarle 4 cosas. Si el nombre es diferente, o sea, si ingresó nombre, si ingresó un código, si ingresó un grado y si seleccionó un género. Entonces le voy a decir que B ingresó estudiante verdadero y le digo que me cierre el formulario, le digo close. Entonces, ¿qué tengo que preguntarle? Que si el nombre en la propiedad text es diferente de vacío, o sea que puso un nombre, que el código .text es diferente de vacío, el grado en la propiedad text es diferente de vacío y el género en la propiedad text es diferente de vacío. Presiono la tecla control D para que me organice el código. Entonces le estoy preguntando si esto sucede y esto sucede y esto sucede y esto sucede, es porque rellené todo el formulario. Entonces digo que ingresó el estudiante es verdadero, cierro el formulario para que el formulario principal me tome los datos desde el formulario secundario. Ahora, si alguno de estos falla, entonces yo tengo que mostrarle un mensaje al usuario. Entonces le digo, de lo contrario, le voy a decir mensaje, diálogo, alguno de estos selecciono y coloco la siguiente información, coma, otra etiqueta que diga, debe rellenar todos los campos. Salgo de acá de esta etiqueta, coma, le coloco MT warning, o sea, advertencia, coma, coloco corchetes, coloco MB yes, que es el botón de yes o de sí, coma, coloco un 0 y entonces ya me va a mostrar ese campo. Ahorita vamos a ir mirando todo esto. Entonces voy al formulario principal, voy a ejecutar. Entonces tengo registro, ingresar estudiante, pero no pasa nada. Y el otro formulario no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque tengo que llamarlo. Entonces acá, para poder llamarlo, tengo que saberme el nombre del formulario, que se llama TF registro. Entonces, para poder llamarlo, me vengo acá a las librerías, al uses. Entonces le coloco coma u registro. ¿Por qué u registro? Porque esta unidad, miremos acá, se llama u registro. Entonces la escribo aquí y aquí cuando ya doy clic en el menú, acá en registro, ingresar estudiante, entonces le coloco f registro, ya me aparece acá en las librerías, punto
le coloco ve ingresar estudiante, voy a decirle inicialmente que es falso, porque esta variable fue la que yo creé aquí, vean. Si yo me vengo acá, tengo la tecla control presionada y doy aquí clic en ingresar estudiante, entonces me lleva hacia la variable. Bueno, me voy acá otra vez y luego le digo que fregistro punto choModal, o sea que se muestre la ventanita hasta que se acepten los cambios. Voy a ejecutar para explicar. Yo le doy registro, ingresar estudiante, entonces me aparece mi segundo formulario. Si yo quiero modificar el primer formulario, me dice que no puede hasta que este no esté listo. Le voy a dar insertar, entonces dice información, debe rellenar todos los campos. Entonces va a colocar el nombre, José, no, código 1, 2, 3, 4, 5, insertar, grado 5, hasta que no llene todos los campos, y aquí me falta entonces seleccionar el género. Entonces vamos a cerrar. Eso es la diferencia de choModal con solamente Cho, porque con Cho entonces yo voy acá y yo puedo modificar mi segundo formulario, pero entonces es mejor que tenga que llenar todos los datos para poder seguir con el siguiente formulario. Entonces más bien le colocamos choModal. Se nos olvidó aquí en género, entonces seleccionamos caja, vamos a propiedades, por acá hay una que se llama ítems, ítems, seleccionamos, nos aparece este editor, entonces colocamos hombre, mujer, y con este seleccionado también vamos a una propiedad que se llama read only, entonces le colocamos que la ponga en verdadera, nos va a quedar de esta forma. ¿Para qué? Para que la persona no pueda escribir ahí lo que quiera, sino que seleccione únicamente de las dos opciones. Bueno, ahora, como después de que esto se muestre hay que tomar los datos. ¿Cómo se toman los datos? Entonces tengo que preguntarle aquí que me dé el nombre, el código. Entonces para eso hay una forma buena, que es crear funciones. ¿Cómo así que crear funciones? Entonces escribo función, le digo obtener nombre, y esa función me debe devolver un string. Como me debe devolver un string o una cadena de texto, escribo string, función obtener código, que me devuelva también un string, función obtener grado, y función obtener género, todos me devuelven un string. Entonces con esto ya escrito, presiono las teclas control, shift y C, y entonces el programa viene y me genera todo este código acá. Entonces cuando me dice obtener nombre, entonces yo le digo resultado, eso ya aparece por defecto, result, dos puntos igual, y entonces escribo nombre punto text, o sea que el resultado va a ser extraer el texto de la caja nombre. En el obtener código, el resultado de esa función va a ser estoy obteniendo código, código.text. En obtener grado, entonces el resultado va a ser grado.text. Y en obtener género, entonces el resultado va a ser cbgénero.text. Con eso ya podemos venir acá y decirle, por ejemplo, fregistro punto, en vez de escribirse código.text, pues lo hago como un poquito más elaborado, digo obtener código. Entonces le estoy diciendo a ese formulario que obtenga el código, entonces él va al código y viene y me lo extrae de acá. Es como para entender más
la programación. Bueno, esos datos entonces los vamos a ir almacenando en un archivo como explicamos en tutoriales pasados del tipo inifile. Entonces voy a crear aquí en las variables globales una que se llame archivo estudiantes de tipo inifile y lo voy a crear en el proceso de create. Entonces me vengo al formulario principal, aquí en eventos on create, entonces yo le digo archivo estudiantes dos puntos igual tinifile.create. Recordemos que yo aquí en las librerías agregué la librería inifiles y aquí en el create entonces le voy a decir que me guarde estudiantes.txt. Eso sucede cuando el formulario se crea. Y entonces lo que voy a hacer es leer una variable que hay en el archivo estudiantes, que es una variable de tipo entero cantidad, y para guardar los datos entonces le digo cantidad dos puntos igual archivo estudiantes. Voy a leer read, voy a leer un entero, voy a leer de una sesión que se llama datos, voy a leer de una identificación que se llama cantidad y le coloco como defecto 0. O sea, si no encuentra nada, que coloque un 0. Como ingresé un nuevo estudiante, entonces voy a incrementar la cantidad de estudiantes en 1. ¿Sí? Incrementé en 1. Y entonces voy a guardar ese estudiante en el archivo estudiantes. ¿Cómo lo guardo? Archivo estudiantes punto write string. Entonces le coloco aquí estudiante más into string cantidad. Es decir que si cantidad valía 1, acá cuando leyó cantidad, si había un estudiante registrado, lo incrementa y ya vale 2. Entonces me va a guardar una sesión que se llama estudiante 2, porque esta variable la convierte a un string. Se va a llamar estudiante 2, coma. Voy a guardar el nombre, entonces escribo la identificación que es el nombre y el valor que le voy a pasar es fregistro.obtener nombre. Entonces repasemos este trozo de código. Voy a guardar en el documento archivo estudiantes, voy a guardar una string con la sesión estudiante 1 por ejemplo, o 2 o 3 según el valor que tenga cantidad. Voy a guardar la identificación nombre y entonces para eso obtengo el nombre del formulario registro. Voy a copiar esto y voy a guardar ahora en la misma sesión estudiante 1, voy a guardar el código. Entonces escribo código y en vez de obtener nombre le digo obtener código. Ya solo es cambiar eso. Copio otra vez y en vez del nombre coloco el grado y obtener grado. Y finalmente género y obtener género. Listo. Entonces esto debe suceder después de que el formulario se cierra, del formulario secundario. Vamos acá. Le doy registro, ingresar estudiante, lo doy insertar y entonces va y me guarda los datos, pero únicamente debe de guardar cuando el botón insertar haya verificado que estos datos si estén completos y que me dijo que ve ingreso estudiante es verdadero, porque miremos que lo contrario me muestra una advertencia y el ingresó sigue siendo falso como yo se lo indiqué acá en el formulario principal. Entonces para eso yo tengo que preguntarle acá si fregistro punto ve ingresar estudiante es verdadero, entonces hágame todo esto.
De lo contrario no haga nada, porque eso quiere decir que el usuario canceló el registro del estudiante. Bueno, vuelvo y repaso esto. Cuando yo dé clic en ingresar estudiante, entonces le doy a esta variable falso, indicando que si el usuario no hace nada aquí, simplemente le da el botón cerrar, va a seguir siendo falso. Como sigue siendo falso y me pregunta acá que si es verdadero, me dice que no, entonces él simplemente termina acá y no hace nada, que eso es lo que sucede. Muestro el formulario, relleno los datos. Si es verdadero, si se ingresaron los datos, entonces voy y leo del archivo estudiantes, leo la cantidad de datos, lo incremento en 1 para poder guardar el siguiente estudiante. Si estaba en 1, entonces guardo el estudiante 2, le guardo el nombre, el código, el grado y el género. Cuando termine esto, debo escribir en el archivo de datos write integer. Debo volver a escribir datos porque estaba en 0, por ejemplo. Me incrementó en 1. ¿Cómo sabe el archivo en el siguiente registro que vale 1? Pues hay que guardarlo. Entonces me voy a escribir en datos cantidad y voy a guardar la variable cantidad. Entonces así vamos actualizando el archivo. Vamos a ejecutar. Voy a registro, ingresar estudiante, entonces voy a colocar José Pulgarín, código 12345, grado quinto, género, mira que aquí yo no puedo escribir, tengo que seleccionar alguno de los dos, hombre, le digo insertar. Entonces aquí debería aparecer algo que vamos a dejar para más adelante, pero quiero mostrar cómo se creó ya el archivo. Entonces reporte PDF, acá tengo estudiantes. Si observamos aquí dice estudiante 1, nombre José Pulgarín, código 12345, grado quinto, género hombre, datos 1. Aquí está mi aplicación, entonces la voy a ejecutar. Debería mostrarme al inicio el estudiante, pero vale registro, ingresar estudiante, le coloco por ejemplo María José Rincón, código, grado 3, género mujer. Hay que nos quedó esto mal, hay que corregir, insertar. Listo, supuestamente insertó, aquí nos falta mostrar. Cerramos y en nuestro archivo de estudiante ya tenemos datos 2. Eso quiere decir que leyó aquí datos, incrementó y aquí volvió y lo guardó en el archivo. Y ya dice estudiante 1 y estudiante 2. Para eso es que sirve esto de into string cantidad, para que me genere 1, 2 y así en todo el archivo puedo tener 100, 200, 1000 estudiantes. Entonces me dice nombre María José Rincón, código, y ahí puedo tener todos los ingresos de los estudiantes. Cuando cierre mi aplicación, pues no se me van a perder los datos, los voy a tener aquí. Ahora lo que necesitamos es, cuando se abra la aplicación, que me muestre esos datos en una tabla. Entonces para eso voy a ir aquí a Common Controls, voy a seleccionar este elemento que se llama TListView, entonces le coloco como nombre LB lista, le digo aceptar, propiedad alineación al client y le voy a dar aquí editar, clic derecho, editar columnas. Entonces va a crear una columna vacía, eso nunca se tiene en cuenta. Una siguiente columna que le va a colocar como caption ID. La siguiente columna le coloco caption nombre. La siguiente le coloco código. Añadir otra que va a ser el grado. Añadir otra que va a ser el género. A cada una de estas al ID le colocamos un ancho, como son columnas, de 30. De 30 está bien.
Al nombre le colocamos un ancho de 120. No sé por qué no lo deja editar. Autosise. Y el ID tampoco. Bueno, vamos a ver más adelante qué pasa, porque no lo deja editar. Con este seleccionado también voy aquí a una propiedad que se llama View Style. Entonces le coloco aquí Report y vamos a ver si ahorita sí me deja cambiar el tamaño de las columnas. Sí, era por eso, porque voy a colocarlo en el estilo de vista en BS Report. Entonces nombre, aquí ya voy viendo las columnas. Código, voy a colocarle 100, grado 80 y género 80. Ahora voy a ir aquí a una propiedad que se llama Grid Lines, y lo voy a colocar en True para que aparezcan estas líneas. Y voy a colocar una propiedad que se llama Raw Select, le coloco True. Listo, ahí ya estaría listo para mostrar los estudiantes que yo tengo. Entonces voy a ir acá arriba donde dice Public, al inicio de la unidad, y voy a escribir esto: procedure leer información estudiantes, y voy a presionar las teclas Control, Shift y C. Si ustedes miran este video con detenimiento y con paciencia, les va a servir mucho. Hay que hacerlo varias veces, tal vez, que va a quedar un poco largo, pero lo que he hecho aquí son varias cosas nuevas. Por ejemplo, aquí creé funciones, creé un segundo formulario, y aquí en el formulario principal creé un procedimiento propio, pues ya lo he hecho algunas veces, que no está asociado a ningún botón. Es simplemente un procedimiento, algo que yo quiero generar dentro de mi código, que es mío, que no está generado por el botón de clic o de un menú como este que dice ingresar estudiante, y además mire que tiene esto que es propio de Lazarus. Yo voy a crear mi procedimiento que se llama leer información estudiantes. ¿Qué le voy a decir? Voy a crear una variable, como siempre, cantidad y un contador i, para utilizar un ciclo for. Entonces primero voy a leer la cantidad de estudiantes. Entonces le digo archivo estudiantes.readInteger, y ya sabemos que tenemos que leer lo siguiente: una sesión que se llama datos. Voy a abrir el archivo aquí. Tengo que leer una sesión que se llama datos, y tengo que leer una identificación a una variable que se llama cantidad para poder saber cuántos estudiantes tengo. Entonces voy a leer aquí de datos, voy a leer la variable cantidad, y por defecto le va a colocar 0 por si no hay nada. Entonces él me lee el número de datos, por ejemplo en este caso 2. Le voy a decir que para un ciclo de i igual a 1 hasta 2, o sea, de 1 hasta 2, de 1 hasta 100, no sabe cuántos estudiantes tenga, que me lea esos datos y me los escriba en esta tabla. Entonces yo voy a crear unas variables que se llaman nombre, código, grado y género de tipo string. ¿Para qué? Para decirle lo siguiente: nombre, entonces le digo archivo de estudiantes punto read string. ¿Cómo me debe leer? Me debe leer de la siguiente forma: estudiante 1. Para eso es que necesito el ciclo, para que el ciclo vaya contando 1 y la siguiente vuelta 2 y la siguiente vuelta 3 sucesivamente. Entonces, ¿qué me debe leer? Estudiante. Hay que tener mucho cuidado que esto quede igual acá. Si uno quiere, copia y pega
estudiante, y le voy a sumar into string i, o sea que convierta la variable i en un string para que me quede así, estudiante 1, estudiante 2, 3, 4, coma, ya iba a leer el nombre, y como estoy leyendo, por defecto le coloco vacío. Listo, entonces ya tengo el nombre, para eso creé la variable aquí nombre, luego voy a leer la variable código, entonces simplemente voy a pegar y copiar y pegar porque es similar. Va a leer código de la misma sesión estudiante y va a leer código, miremos acá código, luego vamos a leer el grado, entonces aquí tendría grado, y por último tendría género, ahí lo tengo, escribo aquí género y verifico que esto sí lo haya escrito conforme al archivo, grado, género, código y nombre. Después de que ya leí estas variables, las voy a guardar en la tabla, entonces para eso escribo lo siguiente, escribo con, como traduciendo el inglés, con la tabla, esta tabla se llama lb lista, con lb lista punto ítems punto agregar haga, o sea, do, hacer, ¿qué va a hacer? Begin, o sea, va a hacer algo aquí dentro de este código. Repito, con lb lista ítems punto agregar le digo su ítems punto agregar. Lo primero que tengo que agregar es el ID, o sea, el número del estudiante. Entonces, para el ID voy a utilizar la variable i. Como i vale 1, luego vale 2, luego vale 3, entonces simplemente la convierto de entero a string i. Luego le digo que agregue el nombre, ya simplemente nombre. Luego le digo que agregue .add su ítems punto agregar código, su ítems punto agregar código, sigue aquí grado, y bueno, no importa el orden, pero este es el orden que se está manejando desde el inicio del video, y género. Listo. Con esto, y como esto, este procedimiento lo creé yo. Ahora, si yo quiero que esto suceda, entonces me voy a buscar el procedimiento for create, que este sí es generado por el formulario, aquí en eventos, on create, este sí lo generó el programa. Este otro de leer información de estudiantes lo generé yo, pero es como un vínculo, como un hipervínculo para uno decirle que cuando cree la aplicación se vaya y me lea esto. En vez de escribir todo el código acá, entonces simplemente le creo un hipervínculo para que uno sepa que cuando se crea la aplicación hace esto. Es simplemente para entender más el código. Si uno se le da clic aquí, entonces uno sabe que él es un hipervínculo, como se muestra acá. Bueno, voy a ejecutar y aquí tengo mis estudiantes. O sea que es muy bueno porque cuando yo cierre la aplicación sé que no se me van a perder mis estudiantes. Entonces ya tengo aquí los nombres de los estudiantes. ¿Qué sucede si yo agrego un nuevo estudiante? Por ejemplo, Juan Pérez, código, grado, género, insertar. Supuestamente debería agregarlo acá. Entonces miremos que no. Miremos que aquí me lo incrementó fue en el archivo. Eso quiere decir que si yo cierro mi aplicación, pues los datos no se van a perder, pero no me lo va a mostrar. Entonces, para eso hay una solución muy sencilla. Cuando yo le diga ingresar estudiante y él me guarde el estudiante, entonces yo le digo lb lista punto
items.clear. Voy a borrar la lista, o en otras palabras voy a actualizar la lista. Entonces lo que hago es borrar la lista que tengo, y eso es lo que hacen la mayoría de los programas, y luego utilizo mi famoso procedimiento. Por eso es que es tan importante. Imaginemos que yo hubiera escrito aquí el procedimiento create, en for create hubiera escrito todo el código, y luego cuando yo hice aquí el registro, para volver a actualizar los datos tenía que volver a escribir todo el código. No, para eso simplemente se vuelve y se llama este vínculo, y todas las veces que quiera actualizar la lista, entonces llamo a ese vínculo. Observemos cómo sucede. Debo aquí tener ya 3 estudiantes. Si voy a registro, ingresar estudiante, entonces me debe aparecer el cuarto nombre, Luisa Fernanda Toro, código, grado, género, insertar. Entonces ya vemos que borró la lista y ya me apareció. Bueno, voy a partir este tutorial entonces en 2 partes para que no sea tan largo, pero aquí ya está la primera parte, que es muy importante para muchos estudiantes y programadores que quieren diseñar sus bases de datos. Aquí tenemos una base de datos. Imagínense lo que usted desee. Si yo hago aquí doble clic, esto se va ampliando. Si usted quiere crear una base de datos de un supermercado, de una tienda, de electrodomésticos, de su casa, inventarios, cosas, así lo puede hacer. Recuerde que esto puede tener más columnas. Yo aquí simplemente creé estos datos, pero puede tener muchos más datos. Entonces voy a parar el video aquí y sigo con la parte 2.